Es arquitecto con licenciatura en Planeación Urbana, máster en Estudios Urbanos y doctor en Geografía. Posee diversas especializaciones, entre ellas Planificación, Gestión Urbana y Prospectiva Estratégica Territorial. Se ha desempeñado como consultor y asesor. Actualmente es profesor investigador y coordinación de investigación en la Universidad de Hábitat. Además, es líder del cuerpo académico Hábitat y Sustentabilidad del Territorio. Le invito al escenario al arquitecto Benjamín Alba. Muchas gracias. Adelante, atrás. Y el marcador. Okay. Y aquí está el agua. ¿No puedes poner entonces? Claro. Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la paciencia y sobre todo por la invitación del Colegio de Arquitectos, al señor Abel, a Ana, mi buena amiga, a mi buena amiga Dania. Quiero yo comentarles que vengo de México. Ahí hemos, como en muchos otros países, nos hemos preocupado por ver estos problemas por los que enfrentamos y que definitivamente afectan ya tanto a las personas, y particularmente ahí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nos hemos enfocado un poquito a tratar de entender el problema de la planeación urbana, que no es un problema sencillo, y lo ponemos un poquito como causa, que es lo que quiero comentarles. Lo ponemos un poquito de causa de muchos de los problemas que ahora tenemos. Lo que les voy a mostrar es un ejercicio que traté de hacer, particularmente mi línea de investigación en la universidad tiene que ver con la competitividad en las ciudades, que es toda esta forma de cómo en la ciudad se ve como un mercado, como un sistema económico, y que bueno, bajo este enfoque pues tiene que ser rentable la forma como funcionan las ciudades, y en ese sentido pues la movilidad definitivamente es un elemento que ahora afecta la competitividad de las ciudades, afecta la productividad de las personas, afecta su felicidad. Entonces bueno, ya muchas de las cosas definitivamente va a ser difícil porque las hemos estado comentando desde el día de ayer, el día de hoy, con mis colegas que me antecedieron. Difícilmente podré decirles algo nuevo, pero lo que busqué también es hacer una comparación en esa línea que yo manejo de investigación, que trato de cultivar, hacer una comparación de San José con otras ciudades importantes de América Latina. Entonces, la primera parte de mi presentación, son tres partes. La primera justamente tiene que ver con esta comparación de San José, en donde hay problemas comunes con otras tantas ciudades de América Latina. La segunda parte tiene que ver con algo que nosotros, preocupados precisamente por todo esto que hemos comentado de las personas, le hemos denominado planeación y diseño urbano centrado en las personas, que si bien tampoco es nuevo, pues ahora nos preocupamos ahí un poco más por lo que tiene que ver con las relaciones, por lo que tiene que ver con las actividades, por lo que tiene que ver con los procesos, por lo que tiene que ver más con las relaciones sociales, un enfoque un poco más social y humanista, que tiene otras definiciones y a las cuales me voy a estar refiriendo, pero básicamente voy a abordar ahí tres ideas principales que tienen que ir un poquito equilibradas, y que es la parte de la conectividad, la parte de la accesibilidad y la parte de la generación de valor en la ciudad. Y en la tercera parte, con ánimo de ser un poco propositivo y de cumplir con un compromiso y una responsabilidad, quiero sugerir tal vez en ese ánimo nada más algunos puntos que podrían marcar una agenda San José centrada en las personas, es decir, todos estos conceptos que voy a comentarles, estas comparaciones que hemos tenido, lo que hemos estado discutiendo. De hecho, ayer en una reunión que
que tuvimos con los alcaldes fue muy fructífera, porque a partir de ello, bueno, trato yo de sintetizar algunos elementos y justamente con la idea que tiene el colegio de dejar algo como resultado de este congreso, pues bueno, mi parte sería dejar estos puntos, que es como una agenda, unos enunciados que podrían guiar ya después un actuar mucho más enfocado. Bueno, yo creo que para entender la movilidad en un enfoque un poco diferente, ahora debemos de entender cómo la gente no se mueva. Y es justamente porque los sistemas que hemos privilegiado, que por supuesto ha estado, como ya comentado, centrados en el coche, en el automóvil, llegó una época, tal vez a finales del siglo pasado, donde la planeación lo que buscaba en un sistema de movilidad era mover más gente en un menor tiempo posible, y esto es lo que se calificaba, ¿no?, como un sistema eficiente de movilidad. Entonces yo creo que si nosotros cambiamos ahora un poquito el enfoque de la planeación en las ciudades, deberíamos de preocuparnos porque la gente no se mueva, y en este sentido podemos aprovechar mucho de las tecnologías de la información. Ya mis colegas, que por cierto dos mujeres muy inteligentes que me antecedieron, lo comentaban. Bueno, pues justamente con el uso de las tecnologías de la información podemos hacer educación a distancia, podemos hacer telemedicina, mucha de la gente trabaja desde su casa, todos los servicios que ofrece el gobierno en una ciudad digital se pueden ofrecer a través de las tecnologías de la información. Entonces, con esta facilidad creo que nosotros podemos impactar de manera positiva precisamente en la movilidad, pero por supuesto es cambiar nuestro enfoque de estar basado en un ordenamiento territorial, como tradicionalmente lo suscribía la planeación en América Latina, que en su momento encabezó Naciones Unidas a través de la Comisión para América Latina y el Caribe, que era una planeación más de ordenamiento territorial, era una planeación más funcionalista, que la ciudad debería de funcionar. Entonces, bueno, bajo esta idea, creo que cambiando un poquito el enfoque, tendríamos que centrarnos para enfocarnos a las personas en la forma como nos relacionamos con nuestro espacio. También no podemos dejar de mencionar que la globalización pues, nos ha afectado a todos de manera muy directa. Yo no sé si la globalización sea buena, no sé si sea mala, eso todavía algunos hasta lo están discutiendo. De hecho, si me preguntan, no sabría decir exactamente qué es, pero sí hay muchos autores, muchas personas que ya lo han estudiado, entre ellos Asia Sassen, que seguramente la han ustedes leído, que habla precisamente sobre ciudad global, y habla sobre ciudad global pensando que la ciudad es un conjunto de relaciones y que las ciudades ahora viven en una red de ciudades, y una ciudad es tan importante por la red de ciudades a la que pertenece. Entonces, la globalización, el uso de las tecnologías de la información, la cuestión de las actividades, de las relaciones, pues viene a poner énfasis ahora en que debemos de pensar hacer nuestra planeación urbana de una manera diferente, precisamente para atacar de una manera más efectiva todos los problemas que se han derivado de la movilidad. Y en esta primer parte les voy a comentar de un caso que yo considero que es una ciudad, es un proyecto en el país de México, donde yo provengo, que está al norte, en la ciudad de Monterrey. Ellos ahí construyeron un río, precisamente porque tienen problemas de agua, pero más que compartir y decir que ese es el caso de éxito, yo creo que podemos tomar mucho, decía ahorita con algunos compañeros, de la filosofía, es decir, de la lección aprendida. Y también traigo algunos casos que yo les comentaba que son de no éxito, de los cuales también podemos, por supuesto, aprender. Hay un libro que se llama Creando Espacios para las Personas, que seguramente también lo han leído, de Jan Gehl, que él también basa mucho de su discurso precisamente en estas ideas. Y bueno, con la intención precisamente de que el caminar pues debe ser una actividad cotidiana. Bueno, estos son entonces los 3 puntos que les comentaba: el reto de la movilidad, sobre todo en las ciudades de América Latina, el diseño urbano centrado en la persona, y esta idea de dejar algo de manera responsable
que se llama la Agenda San José, o bueno, así le puse, la marca pues puede ser de acuerdo a cómo la vayan a diseñar, pero que esté enfocado sobre todo a la cuestión de recuperar espacios para las personas. Y quiero partir entonces de hacer una pregunta que justamente está separada con intención al principio. Y bueno, partiendo también de muchas de las imágenes que regularmente vemos en las redes sociales, pues seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Y hemos visto en los memes, ¿no? Esta imagen de que a veces quisiera salir corriendo, pero luego me acuerdo que vivo en la ciudad de coches y se me pasa, ¿no? No podemos salir por la seguridad, no podemos salir porque nos conflictuamos con el espacio. Yo la estoy viendo en otro lado, perdón. No podemos salir porque es un espacio que está dominado justamente por el automóvil, por las vialidades, y no tenemos infraestructura como peatones. En términos generales, las ciudades de América Latina observan un patrón de crecimiento urbano descontrolado, un patrón de crecimiento expansivo, en donde el área urbana ha crecido mucho mayor o de manera más rápida que la población. Vamos a ver algunos casos. En la ciudad de donde yo vengo casi ha duplicado, es decir, la superficie urbana crece casi al doble que lo que crece la población, y con ello el parque vehicular también aumenta. A la par de esto, no se han desarrollado alternativas de transporte eficiente. De hecho, en muchas ciudades dejamos de construir vialidades hace 30, 40 años. La ciudad siguió creciendo, pero sobre todo privilegiando la vivienda, y no se adecuó la ciudad a este crecimiento expansivo que tenían. Y justamente uno de los debates ahora en la planeación, como ustedes lo deben de conocer, pues es si hacemos una ciudad expansiva, si una ciudad que también es fragmentada, una ciudad dividida, o redensificamos. En algunos casos en México la redensificación nos llevó justamente a los problemas de movilidad porque saturamos y colapsamos el sistema vial. Donde antes había solo un automóvil, se redensificó, metiendo entonces ahora 5 automóviles en los departamentos, no hay ya ni siquiera espacios para el estacionamiento, que ese es otro problema, no nada más el desplazamiento y los flujos, sino de dónde salimos y luego dónde vamos a llegar. Entonces tenemos problemas serios en México de estacionamiento, y bueno, ya nos hemos llegado hasta estacionar, seguramente ustedes lo saben, ahí en el periférico, en la Ciudad de México, que es una de las vialidades más transitadas. Entonces, bueno, aquí por eso precisamente la pregunta es, ¿no? ¿Cómo nos movemos todavía? Estamos a punto de colapsar nuestro sistema vial. La ciudad de donde yo vengo es una ciudad que está al norte, al norte centro de México, ¿no? Está más o menos por esta parte, y así me funciona un poquito la tecnología. Exacto, muchas gracias. Entonces, este San Luis Potosí es una ciudad que es la 11ª ciudad más grande de nuestro sistema urbano nacional. Es decir, la número 1 por su población es la Ciudad de México, esta es la número 11, San Luis Potosí, pero tiene un tamaño en población similar a San José, a la GAM. Es una ciudad que también ha crecido a partir de la industria, pero nosotros, yo les comento a mis colegas que hemos desafiado casi la ley de la gravedad, ¿no? Y esto es porque este eje que ustedes ven aquí es el eje por el que circula la mayor cantidad de mercancías y de personas en todo México. Es la carretera 57. Y esta carretera ahora ya tiene unos libramientos, pero es la que conecta la Ciudad de México con Monterrey, la otra ciudad de las que yo le voy a hablar. Pero esa vialidad a las 7 de la mañana, que es la más ancha de mi ciudad, ya está saturada, ya está colapsada. Vamos igual que como muchos de ustedes en su camino, a vuelta de rueda, y en una distancia muy corta de 2 kilómetros nos hacemos más de media hora, 3/4 de hora, y en algunos casos llegamos hacia 1 hora. En términos de productividad, por supuesto que ya nos afectó. Hemos cambiado nuestro índice de competitividad en México. Somos de las ciudades menos competitivas en términos de la productividad,
Y hay algunos empresarios que ya se han quejado pues, porque llegan tarde, por supuesto, al trabajo. Ellos ya están tomando algunas acciones en materia de movilidad. Sin embargo, ahorita el costo de esta pérdida, por supuesto, la pagan las personas. No la asume la empresa, ¿no? Y tampoco el gobierno. Entonces, bueno, esta es la ciudad de San Luis Potosí. Es una ciudad que, como otras tantas de las que existen en América Latina, les comentaba, el 25%, o sea, la cuarta parte, es una ciudad que está fragmentada, es una ciudad que está dividida. Tiene un crecimiento, yo les comentaba, casi del doble proporcionalmente que la población. La población está creciendo al 2% y la superficie urbana está creciendo al 4%. Y es una ciudad que ha crecido también mucho en el parque vehicular. Pero ahí sí, con el riesgo de que me vayan a agarrar todos aquí a jitomatazos, les voy a decir que no al mismo nivel que San José, o sea, todavía estamos por abajo. A mí me llama mucho la atención cómo hemos descuidado la parte de la planeación, porque en esta carretera 57 que yo les comentaba, en la entrada justamente de mi ciudad, esta era la bienvenida. Seguramente ustedes identifican el busto, la imagen es Benito Juárez, expresidente de México, y es un espacio público, era una glorieta. Esta es a mediados del siglo pasado, en donde se tenía una noción, por supuesto, del espacio público con la vegetación. Somos una ciudad que es un poco desértica, entonces había vegetación nativa. Mostraba el acceso de la ciudad y decían, a partir de la glorieta Juárez empieza la ciudad, y por supuesto trataba de identificar la ciudad en cuanto a sus creencias y en cuanto a sus principios. Déjenme decirles que actualmente sigue siendo lo mismo, sigue siendo un espacio público, sigue siendo un espacio de acceso y sigue siendo un espacio de identidad, pero para otras personas, ¿no? Para otros. Yo siempre les digo que falta que levante la mano, ¿no? Juárez nada más. Y aún se discute si quieren poner otro brazo, a pesar de que ya parece pulpo. Esta es la carretera 57, esto fue lo que quedó, lo que queda de la glorieta, y ahora estos son todos los brazos que distribuyen el tránsito principalmente hacia la ciudad y que han hecho que se concentre aquí de tal manera que a las 7 de la mañana, que cuando van a sus puestos de trabajo, se quede completamente saturada la principal carretera de México, que les decía que es esta, que es la 57. Ha sido resultado entonces de este crecimiento de los automóviles de manera drástica, que podemos observar en esta gráfica. En América Latina la cantidad de automóviles en los próximos 10 años se va casi a duplicar. En general, todas las ciudades sufrimos de lo mismo. Es un proceso, y aquí es que hay que también empezar a identificar que en la ciudad, si queremos planificar, como ayer comentaban, tenemos que irnos adecuando a los procesos, tenemos que irnos poniendo en paralelo a los procesos. No podemos llegar y hacer acciones determinadas que quieran cambiar con toda la lógica urbana, precisamente porque esto siempre lleva a rupturas. Sin embargo, a pesar de eso, creo que bajo un enfoque de una planeación que privilegia a las personas, deberíamos de enfocarnos más hacia procesos y entender cómo ha sido este crecimiento que ahorita en el corto plazo difícilmente vamos a poder revertir. Y este tipo de planeación que nosotros hemos ido desarrollando, pues ha sido, creo que una de las principales causas de que tengamos este crecimiento en los automóviles, porque decimos que la infraestructura es tener vialidades, y tener vialidades iba a implicar una mejor movilidad. Déjenme mostrarles otra gráfica que tenemos aquí. En esa gráfica, las buenas noticias, que incluso tiene que ver con este evento, por supuesto, es el crecimiento de la movilidad no motorizada, ¿sí? Entonces empezamos a crecer en esta movilidad. Sin embargo, no hemos todavía, por supuesto, alcanzado al automóvil, y ni siquiera le hemos dado risa, ¿no? La prioridad para los ciclistas en las vías ha crecido casi un 200%, es decir, muchas ciudades empezaron a construir ciclovías entre el periodo 2007 y 2014.
han sido añadidos más de 2,000 kilómetros de ciclovías en América Latina. Y bueno, con esto también nos damos cuenta que todavía la mitad de los desplazamientos se producen en los sistemas motorizados. 2/3 partes, por lo menos en 15 ciudades, se han hecho en transporte público colectivo, caminando o en bicicleta, es decir, que ahí ya tenemos una composición que empezamos a ver un poquito diferente cuando agregamos cosas, pero todavía tiene que estar, por supuesto, aquí el transporte público, que también lo vamos a comentar ahorita, no es de lo más eficiente. Y bueno, una tercera parte de estos desplazamientos ya se hicieron a pie o en bicicleta, que es la parte, por supuesto, que nos interesa aquí en el Congreso. Estas son algunas ciudades. Por acá está San José, donde proporcionalmente comienza a tener una mayor participación. Sin embargo, vamos a ver ahorita en otras gráficas cómo se mantiene el privilegio todavía por el automóvil, que ustedes lo viven todos los días, no les digo aquí nada que sea nuevo. Pero aquí yo creo que una de las cosas que también nos tiene que llamar la atención en esta idea de los procesos es que, a la par de incentivar la movilidad no motorizada, tenemos que ir mejorando también el transporte público, que es la segunda alternativa de opción. Y esto es precisamente porque todavía muchos de los trayectos pues se hacen en transporte público, pero es uno de los principales que ha modificado la productividad en las ciudades. Aquí le tomé una fotografía a un paisano, precisamente porque todos los trayectos, 133 millones en América Latina, se pierden 133 millones de horas por día en los desplazamientos, y de eso 2/3 partes, el 60%, es en transporte colectivo. Pero también hay que tomar en cuenta que la movilidad es una situación de segregación social, es decir, también quienes ocupan el transporte ahorita no se ha convertido en un elemento competitivo en la ciudad donde seamos capaces de dejar nuestro automóvil, por lo menos en las ciudades de México, para poder utilizar el transporte colectivo. No dejamos el automóvil. Tampoco es intermodal, lo cual nos permitiría combinar entre la bicicleta, como estábamos viendo ayer en los videos que nos mostraron los jóvenes arquitectos, de tal manera que se convierte en un sistema muy ineficiente, ¿no? En cuanto a los modos de transporte, las líneas azules continúan siendo las líneas del automóvil. Entonces tenemos una alta proporción que tiene que ver con el automóvil. Y déjenme comentarles también con ánimo de arriesgarme un poco a que estoy muy sorprendido. Yo les comentaba que es mi segunda visita aquí en su país, en San José particularmente. Yo vine hace cerca de 13, 14 años, y sí, por supuesto que veo un San José diferente, pero lo que me ha impactado más es que este 80% que mueve el 80% de los vehículos, ese 80% lo tenía la Ciudad de México a principios de este siglo. Y los tiempos que ustedes tienen en promedio ahorita de retraso, de desplazamiento de más de una hora, tal vez en un tramo de 10 kilómetros, son los que tiene la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México es una ciudad de 20 millones de habitantes. Entonces, en mi ciudad, que les digo que en tamaño es un poco parecida a la de ustedes, apenas estamos llegando como a los 40 minutos. Digo, para nosotros, por supuesto, que en una ciudad que era considerada un pueblo hace 30 años, porque no pasaba del 1,000,000 de habitantes, porque toda la gente salía, se encontraba y se saludaba. Esta condición de este rápido crecimiento pues sí nos ha afectado. No hemos desarrollado, les comentaba, las vialidades, pero sí es drástico lo que observamos aquí en San José. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver en estas gráficas estas dos posiciones entre 2005, 2007 a la fecha. San José pasó del segundo lugar al tercer lugar en el uso del automóvil entre estas ciudades latinoamericanas, ¿no? Entonces, proporcionalmente sí estamos bajando. Si me puedo, me sumo, ¿verdad? Estamos bajando en el uso del automóvil, y entre 2007 y 2015 San José también pasó del lugar número 12 al 11º en las personas que caminan. Es decir,
escalamos un lugar entre las personas que caminan proporcionalmente y bajamos un lugar en las personas, entre las ciudades que utilizan el automóvil, ¿no? Gráfica es donde lo podemos ver. Teníamos aquí el segundo lugar y entonces pasamos al tercer lugar, y justamente con estos porcentajes. Sin embargo, estos porcentajes, aunque son relativos en términos absolutos, todavía continúa creciendo la cantidad de automóviles que nosotros tenemos. Pues bueno, aquí algunas de las principales ideas es que todavía tenemos un sistema de planeación que sigue privilegiando en esta tendencia, en este proceso, el uso del automóvil. ¿Y qué pasa con el sistema de transporte público? Bueno, pues todos conocemos, ¿no?, de los sistemas de transporte rápido, de los BRT. Hay 60 ciudades en América Latina en donde se mueve más de 20 millones de personas, que son las que utilizan, pero además es un sistema que va a continuar creciendo para 2025, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. Se anticipa que muchas ciudades intermedias de América Latina van a continuar construyendo este tipo de transporte y se van a invertir más de 40,000 millones de dólares en 20 ciudades para continuar con este sistema que de alguna manera reconocen que se incubó aquí en América Latina. Algunos ejemplos los vamos a ver. Siempre recurrimos en esta línea a Curitiba, a Bogotá, tal vez por el Transmilenio. Hay por supuesto espacios que privilegian mucho el sistema de transporte. En el caso de Curitiba, por supuesto, se centró en un desarrollo centrado en el transporte, y en el caso de Bogotá fue un sistema de planeación diferente, donde se estructuró el sistema intermodal, ¿no? O sistema de mobilidade urbana compreende ciclovias, compreende todos os tipos de veículos e inclusive as caminhadas a pé, que em Curitiba também está cuidando. E esse é um sistema, não é uma coleção de vias separadas, são vias integradas, e essa integração permite que um passageiro, com a mesma tarifa, faça mais de uma viagem. O nosso sistema de transporte público, transporte massivo, ele é feito por BRT, né? O BRT é o Bus Rapid Transit, ou seja, o veículo do transporte andando em vias exclusivas para o transporte. Ele também tem a integração com toda a região metropolitana, uma tarifa única, e é alimentado por transporte troncal. Então ele funciona todo esse sistema de uma forma que atende a cidade de Curitiba. Todo um planejamento urbano, ou seja, todo o desenvolvimento da cidade de Curitiba passa pelo entorno desses eixos, desde 1970, quando foi criado. Essa chance do indivíduo andar toda a cidade com uma passagem só, eu acho que isso é uma ajuda financeira muito boa, né? Que son lo que conocemos como los desarrollos orientados al transporte, ¿no? Todo basar el sistema de planeación en lo que tiene que ver únicamente con el desarrollo del transporte público, pero que también tiene que ser integral y que tiene que ser intermodal. Entonces, bueno, son casos que, por supuesto, todas las ciudades y los que nos dedicamos, que todos nosotros conocemos, pero donde creo que ahí la filosofía nos deja también que hay que centrarnos, ¿no?, en un tema. Lo que yo les quería comentar entonces en este momento es la parte de centrarnos en las personas. Ellos se centraron en la parte de la movilidad y el desarrollo orientado al transporte. Esta imagen seguramente la han visto en la red. A mí me llama mucho la atención, es muy elocuente, porque creo que forma parte ahora de la disyuntiva que nosotros tenemos que resolver en las ciudades también. Y creo que tenemos que reconocer que la movilidad es también una lucha por el espacio, ¿no? Como ahorita estaban comentando, los accidentes, pues es la sobrevivencia del más apto, del más fuerte, y que regularmente siempre es el coche, ¿no?, el que termina
atropellando a la persona, al ciclista, al motociclista. En la ciudad de donde yo vengo acaban de aprobar que en las vías rápidas apenas circulen las motocicletas de más de 300 centímetros cúbicos, pero realmente nosotros no tenemos una cultura que nos permita convivir entre diferentes formas de movilidad, lo cual nos va a meter en un problema precisamente por esta lucha por el espacio. Entonces creo que aquí tendríamos que orientarnos también a dejar de luchar por ese espacio y, como sugieren en algunas recomendaciones también de estudios sobre movilidad, yo creo que hay que competir más bien por el espacio y no competir en el espacio. Es decir, que los sistemas de movilidad deben de ser lo suficientemente buenos como para que nosotros podamos elegir entre uno y otro, y no que estén luchando en el espacio por ganar una ruta, porque el taxi tiene que desplazar a la bicicleta, porque el taxi tiene que desplazar a otro tipo de taxi. Entonces, esa sería propiamente la lucha en el espacio. Creo que tenemos que pensar entonces a otra forma que implique que nuestra planeación esté centrada en las personas, pero en disminuir esta lucha por el espacio. Y bueno, en ese sentido, por el espacio, pues debe de privilegiar más la cuestión de las personas sobre el transporte público, que son muchas de las cosas que hemos platicado aquí. Voy a terminar con una frase, esta sección de Jan Gehl, que dice: el desarrollo de la forma de vida en el espacio urbano tiene un impacto en la percepción, la sensación que un lugar transmite. La ciudad requiere actividades recreativas y sociales, espacio para el tránsito peatonal y oportunidades para integrarlo a la vida urbana. Creo que debemos de desarrollar este pensamiento entre aquellos que son responsables de la planeación urbana. Ahorita me llamaba la atención cuando estuvo aquí la viceministra, que decían que, bueno, como en muchas otras ciudades también desconocemos quién es el responsable de la planeación urbana, precisamente porque es una cuestión entre diferentes escalas, pero que también donde participan muchos actores. Voy a concentrarme ya en esta segunda parte un poquito más rápido en lo que tiene que ver con esta idea para platicarles de la planeación y diseño urbano que está centrado en las personas. De manera esquemática, si nosotros viéramos una línea del tiempo, tendríamos que pensar que cuando comenzamos a hacer aquí la planeación urbana en América Latina, era una planeación que seguramente muchos de los que tienen experiencia se acordaban, y los jóvenes, pues les puedo comentar y ustedes me van a creer, que eran documentos muy extensos, muy densos, eran diagnósticos muy amplios, trataban de ver cuál era la situación y cuáles eran los problemas que tenían las ciudades y eventualmente cómo resolverlos. No se enfocaban mucho a lo mejor a la causa, sino más bien a la descripción de las situaciones. Y luego empezamos con la moda de la planeación democrática, la planeación participativa. En muchas ciudades, sobre todo en México, se hizo hasta un sistema nacional de planeación que se enfocaba a preguntarle a la gente qué es lo que necesitan. Entonces, mientras la planeación situacional vio a la infraestructura y a la vialidad como una necesidad, en la cuestión de la planeación democrática, pues todos también levantábamos la mano y decíamos que queríamos calles. Y en la planeación estratégica, que ya también luego comenzamos a utilizar con las famosas herramientas de los FODAS y de la misión y la visión y estos elementos estratégicos, que en algunos casos yo cuestiono por el simple hecho de que es difícil establecer el mercado que permite establecer la competencia. Aquí pues la idea fue cómo nos lo estamos gastando y en qué nos los vamos a gastar, y en este caso pues tenía que ser otra vez en obras. Y luego viene pues un poco de la perspectiva estratégica. Entonces tenemos diferentes métodos de planeación, diferentes modelos que han permeado en América Latina y que por supuesto han afectado el tipo de ciudad que nosotros hemos estado construyendo, que en este caso pues es la planeación por escenarios, que también seguramente muchos conocen. Y yo quiero pues agregarle, ¿verdad?, esta idea de que ahora, cuando la planeación surgió y que decíamos que era para mejorar la calidad de vida, y que de repente lo olvidamos en todo este franqui que fuimos descomponiendo, y que en muchas ciudades pues fue una invasión de decir, bueno, ahora vamos a hacer planeación estratégica, pero le vamos a preguntar a las personas cuál es la misión y cuál es la visión, y entonces empezó a cambiar el sistema y a ser mucho más complicado, y eso por supuesto se vio en el momento de la implementación de los planes y de los proyectos. Creo que tenemos otra vez que recuperar que nuestro centro son las personas, es la idea de podernos relacionar,
de poder planificar sobre las actividades, de diseñar sobre las actividades, de pensar en procesos de cómo vamos a ir construyendo nuestra ciudad, y entonces sí de ver aquí a la movilidad como una relación, una idea de estos flujos, de conectar diferentes puntos, como lo han expuesto aquí también en diferentes proyectos. Y bueno, y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Desde alguna literatura que en Francia ¿no? reconocen como la ciudad de flujos, lo del urbanismo líquido, que aquí también se mencionó brevemente el día de ayer, la cuestión de qué va a pasar con las ciudades después del petróleo, cuando ya no existan coches, de hacer ciudades un poquito más sustentables. Entonces, bueno, hay una serie de movimientos que lo que buscan es recuperar esta idea de la relación con el medio ambiente. Y creo que podríamos centrarnos entonces en estos tres conceptos, en lo que tiene que ver con la conectividad, todavía para el desarrollo de infraestructura, pero sobre todo que permite una integración territorial. Es decir, si nuestras ciudades están fragmentadas, si son ciudades que están divididas, pues lo que habría que buscar es precisamente integrarlas para podernos desplazar cuando nos tengamos que desplazar de un lugar a otro de manera más ágil, pero que también permita tener un continuo en nuestras ciudades. Esto lo pensamos mucho en el caso de la Ciudad de México porque, como les comento, son ciudades que hay un instituto que se dedica a estudiar la competitividad, es el Instituto Mexicano para la Competitividad, y dice que nosotros tenemos ciudades que están divididas, que están fragmentadas y que están dispersas. Es decir, que están divididas porque hay una cuestión de segregación, son ciudades que están distantes porque tenemos que recorrer grandes distancias a pesar de que es poca la población que vive ahí, en lugar de redensificar o de ocupar los espacios que están vacíos. Entonces a eso me refiero con lo que tiene que ver con la integración territorial, de ocupar de manera estratégica esos espacios. Lo que tiene que ver con la accesibilidad, pues no podemos también ignorar que somos una ciudad que constantemente está cambiando y que aunque ahorita es una ciudad de jóvenes, muchas de las ciudades vamos a transitar a ser una ciudad de adultos, algunos vamos más rápido que otros, ¿sí? Y entonces en ese sentido creo que tenemos que pensar en la adecuación del espacio para cuando tengamos esa condición, pero también tiene que ver con una inclusión social, es decir, con que la ciudad ya es también un espacio dividido, un espacio de segregación, y sin faltar, ¿verdad?, la parte virtual de esto que ahora hemos llamado la ciudad digital, la ciudad del conocimiento, la ciudad inteligente, donde creo que tenemos que desarrollar también un conjunto de elementos que permitan acceder a estos nuevos espacios. Y creo que un elemento también importante para poner en equilibrio estos tres conceptos es que la ciudad y la forma como planifiquemos debe ser capaces de generar un valor. Es decir, de que una persona mejore su calidad de vida, de que prefiera vivir en un lugar y no prefiera vivir en otro. Y creo que ahí sí es responsabilidad de cómo estamos planificando nuestra ciudad, porque las ciudades están perdiendo valor rápidamente. Les decía que en el caso, por lo menos de México, una ciudad que está mal planificada pues cuesta 70% más que una que está bien planificada, pero también es una ciudad que es altamente improductiva. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, si lo vemos desde el punto de vista social, definitivamente que hay un valor que se está perdiendo en las ciudades producto de cómo nos encontramos. Y este diseño o esta planeación que está centrada en las personas, pues es mejorar estas condiciones justamente de la ciudad a partir de estos tres conceptos de conectividad, identidad y de accesibilidad, sobre todo de enfocarnos mucho al diseño del paisaje, donde ustedes son extraordinariamente ricos con este capital, y por supuesto de generar un valor. Les comento también una tragedia, quiero sufrir con ustedes ahora que me entiendan, ¿no? En mi ciudad hay un río. Ese río en 1985 aún llevaba agua, pero era un río intermitente y marcaba el límite de la ciudad entre el norte y el sur. Y entonces llegó un señor muy brillante, un gobernador, que dijo: aquí lo que necesitamos para ocupar ese espacio es infraestructura, y se le ocurrió pavimentarlo. Y entonces ahora es una vialidad, pero es una vialidad que no tiene las condiciones de seguridad, por supuesto, porque sigue el trayecto del río. Es una vialidad que permanece cerrada al menos una tercera parte del año, precisamente porque cuando llueve pues se inunda y ahí van los coches con todas las personas que se quieren atravesar. Es una ciudad que es una vialidad que está segregada al peatón porque no tiene ni siquiera banquetas, ni a la bicicleta se le puede ocurrir bajarse porque aparte está en desnivel de la ciudad. Entonces es una ciudad que realmente nosotros, aquí sí me confieso, no sabemos convivir con el medio ambiente. Entonces ese es un caso de no éxito de lo que creo que no debemos nosotros de hacer.
sino que convivir precisamente con las cuestiones naturales como ustedes las tienen. Déjenme platicarles entonces, para cerrar esta parte, del caso de Monterrey, que es la segunda, tercera ciudad más importante de México, se encuentra al norte. Es una ciudad que creció con la industria de la minería. Tenía una fuerte industria minera, los que conocen el caso de Monterrey. Pero aquí se apostó mucho sobre la infraestructura del paisaje en el 2010, porque se quería hacer un espacio público que sea recordado. Es decir, aquí me preguntan, oye, bueno, ¿y qué problema resolvió? Pues realmente no resolvió ningún problema. Lo que ellos querían hacer era generar un valor y de alguna manera conmemorar esto, que en el 2010 nosotros cumplimos 100 años y 200 años de nuestra independencia y nuestra revolución. Y entonces decían, bueno, en el 2010 tenemos que generar un evento en la ciudad, y este evento se desarrolló a partir de construir una infraestructura que recuperara el agua, porque aparte es una ciudad que cuando llueve demasiado con las montañas que tiene al lado, se inunda la ciudad y entonces viene para abajo la vivienda. Hay un personaje de la vida pública muy reconocido ahí, sobre todo en la época de los 80, que vive ahí en Monterrey, pero que estuvo sonando mucho en los medios una vez que hubo un huracán en Monterrey, porque él vivía en una sierra, ¿no? Y entonces tenía con la arquitectura mucha de su vivienda sobre, perdón que no me exprese bien, ¿no? Sobre pilares, ¿no? Estaba volado. Y entonces un día que se levantó, pues al momento de abrir la puerta, como en las películas, ya no tenía casa, ¿no? Salió de su cuarto y ya no tenía casa, porque toda la corriente de agua que él vivía sobre la montaña se lo llevó. Entonces decían, bueno, si nosotros tenemos que convivir con el agua, tenemos que conmemorar el agua, no hacer ese urbanismo líquido también, y queremos hacer algo emblemático para cuando vamos a cumplir 100 y 200 años, pues entonces hay que buscar estos tres elementos, ¿no? Hicieron infraestructura del paisaje, buscaron integrar dos puntos importantes: un parque urbano, que es el que recuperaron a partir también de los hornos donde estaba la minera, y todas las bodegas las convirtieron en espacios de exposiciones, recuperaron a través de vegetación todo el espacio público. Entonces integraron el centro de la ciudad con este parque urbano, y además pues le generaron un valor porque no había espacio donde las personas pudieran relacionarse, ¿sí? Entonces Monterrey se encuentra aquí en la parte norte. Déjenme ver si me pueden ayudar nada más para, creo que le dan clic, ¿sí? Entonces bueno, está en esta parte. Es la segunda, tercera ciudad más importante de México, y este es uno de los principales ríos, que todavía es río, aunque no lleva agua, pero porque es donde corre todo el afluente cuando llueve y cuando tienen los huracanes ahí en Monterrey. Y entonces, desde la parte del centro histórico, construyeron un río por donde pasa agua ahí sí los 365 días del año, y lo conectaron con este parque urbano, que aquí era la industria más importante que detonó el crecimiento de esa ciudad y que ahora lo han recuperado como espacio público. Entonces es un gran patrimonio ya que tiene la ciudad. Este fue el proyecto original. Este es el Museo de Arte Contemporáneo, está en el centro de la ciudad, y es donde surge este recorrido. Es cerca de 3 kilómetros más o menos lo que recorre, y construyeron espacios públicos con auditorios a cielo abierto, metieron uso de suelo mixto también, hay espacios y áreas comerciales, pero ahora resulta que la gente pues se puede ir caminando desde el centro de la ciudad a este parque, se puede ir también en su balsita. Tiene además un conjunto de actividades que hacen en diciembre, que hacen durante las celebraciones de la ciudad, es decir, que se ocupa el espacio público que antes no lo tenían, y entonces la persona se pueden venir caminando, se pueden venir aquí, se integran los dos espacios importantes, y es una forma que escogieron pues para celebrar el agua, el contacto, la responsabilidad con la naturaleza, generar un valor en la ciudad. Me parece que es un proyecto que vale la pena analizar, pero como yo les comentaba, también es un proyecto que vale la pena
considerar en su aspecto natural o en su filosofía, es decir, la relación que tiene con la naturaleza, el espacio que se le da al peatón, la forma como están integrando dos puntos conmemorativos, emblemáticos de la ciudad, que creo que eso nos puede servir, sí, para considerarlo como iniciativas o como prioridades en otra ciudad. Estas son algunas ya de las fotografías de este proyecto. Lo pueden ustedes checar ahora con tantas alternativas que tenemos del Google, del YouTube, de los recorridos. Es por donde la gente puede realizar actividades y ellos, o podemos caminar, ¿no? Tienen puentes que integran entre un lado y otro. Hicieron algunas cuestiones artísticas también a lo largo del recorrido. Metieron uso comercial y artístico también en algunos puntos, aparte de que tiene accesos para que se puedan incorporar desde algún otro punto de la calle, que tengan acceso y entonces surgir con estos recorridos. Creo que aquí lo más importante es que fue una planeación y este diseño, a mí me parece que fue pensando en las personas, pensando en el agua y la responsabilidad con el medio ambiente, pero también fue un redimensionamiento espacial, de pensar un poquito más en las relaciones. Se basó en el río en San Antonio y algunas características del proyecto. Conectó entonces este centro tradicional de Monterrey con el Parque Fundidora, que es el parque que les comento que se recuperó. Se terminó en el 2007, pero para inaugurar, para conmemorar el 2010. Bueno, es considerado una maravilla importante ahí en México. Tiene 2.5 a 3 kilómetros de distancia. Y bueno, es una parte interesante para convivir con la naturaleza. Creo que puede ser un elemento a tomar en cuenta en otros proyectos. Y bueno, y finalmente esta tercera parte, les comento de estas reflexiones que hemos tenido en algunas otras ciudades de América Latina, que hemos estudiado, que me han hecho también favor de invitarme. Hace un mes estuve en Buenos Aires y ahí también comentábamos precisamente la importancia de planificar las ciudades, aunque ellos han desarrollado más la parte de la infraestructura, de amplia infraestructura para poderse desplazar, y están desarrollando mucho su BRT, ¿no? También me parece que es interesante, pero que este crecimiento que observamos pues nos lleva a considerar formas de integración del territorio, diferentes formas de accesibilidad. Y digo, sí, el reto que tenemos aquí en San José es un reto amplio. ¿Qué resultado? Seguramente ustedes conocen estos datos mejor que yo, los dominan, pero que tiene que ver con que también la vivienda ha sido un elemento de planeación que ha determinado este tipo de crecimiento en cuanto a las obras, en cuanto al tipo de inversión. Y aquí podemos observar que pues no está la parte del peatón, ¿no? Es más bien para evidenciar que no pensamos en infraestructura para el peatón, no pensamos en infraestructura no motorizada. Creo que deben de cambiar también entonces un poquito de las prioridades de cómo distribuimos los presupuestos, precisamente para generar una mayor o una mejor percepción. A través de estos estudios, bueno, una disculpa, se me descompuso aquí un poco el orden, pero se considera que lo peor, ¿no?, de nuestras ciudades es ahorita un 12% en la contaminación, y que los problemas que perciben las personas pues es el tránsito vehicular y el servicio de bus, pero que si juntamos los dos, pues casi nos ocupa el 50%, 31% y 21% el tránsito vehicular y el bus. El problema es que no lo estamos haciendo ahorita transitable para ninguno de los dos, ¿no? El peatón, el vehículo no es transitable ni otro, por los problemas que ya hemos coincidido aquí en el Congreso, los diferentes foros. Necesitamos conectar y pensar cómo vamos a relacionar estos espacios que son importantes entre San José como centro, el Cantón de San José como centro que distribuye actividades, y la forma como nos estamos relacionando con los otros cantones, de cómo los flujos los tenemos que cambiar, como se ha comentado también, y la reorganización de las rutas. Creo que en este sentido
transporte público, si queremos que nos funcione como una alternativa, tiene que estar repensado, tiene que reorganizarse. Nos pasa mucho en otras ciudades de América Latina también, los problemas del transporte público, producto de cómo está organizado y quiénes cómo lo coordinan. Pero el crecimiento de los vehículos, pues bueno, lo seguimos observando. La ventaja es que estamos comenzando a crecer en la parte de ciclovías, pero pues sí hay que comentar para precisamente que se considere como una opción en estas 3 ideas que les comentaba de integración, de accesibilidad y de generación de valor. El transporte, bueno, hacerlo un poquito una opción viable a través de un sistema integrado. Me parece que podemos aprender de otras lecciones en el sentido de poderlo hacer multimodal y con amplio acceso desde diferentes puntos y trabajar en diferentes escalas, ¿no? Trabajar la escala a lo mejor en el caso del vehículo con accesos controlados para las largas distancias, que sea más fluido. En el caso del transporte público, a lo mejor para integrar algunas otras actividades y por supuesto una escala diferente y más reducida a la cuestión de la escala peatonal y de las ciclovías. Sí, algunas recomendaciones que también ya les ha señalado el BID en documentos y en estudios que ha hecho aquí en San José, pues creo que se mantienen, siguen siendo válidas, pero yo dejaría, les digo, a lo mejor estos puntos para terminar. Con el discurso que les quería comentar, pues bueno, en el caso de la conectividad, creo que nosotros debemos trabajar mucho con la escala peatonal, ¿no? A este nivel un poquito más local, a través de una estrategia, en México le llamamos de barrios, la integración vial de la gran área metropolitana, como platicaba ahorita. No podemos dejar de lado, por supuesto, la cuestión digital para crear una ciudad que sea una ciudad inteligente, una ciudad digital donde pueda realizar muchas de las actividades a través de esta red virtual, lo de un sistema integral de manejo, disposición, tratamiento y demás de agua que se pueda acompañar, que para las áreas verdes y la infraestructura verde, ¿no? En la parte de la accesibilidad, creo que debemos de hacer que la gente no se mueva, que no se mueva innecesariamente o que no se mueva en coche, ¿no? Entonces habría que trabajar en estas estrategias de accesibilidad, de acceso eficiente a los servicios públicos y a las actividades, sobre todo pensando en esta transición por la que vamos a pasar las ciudades. Y yo creo que aquí lo más importante, porque incluso así lo dice la nueva agenda urbana, tener una reforma urbana que esté basada en nuevas leyes y en nuevas normas, como en muchas ciudades la requerimos, ¿no? Y en la parte de la generación de valor, yo creo que aquí es muy importante que nosotros pensemos ahora de manera diferente. Creo que se requiere en todas las ciudades hacer una nueva alianza entre los gobiernos, una nueva forma de hacer política que vincule de mejor manera a los técnicos con los políticos, al ciudadano, que le acorte la distancia con las autoridades. Créanme que les felicito y les reconozco. Me voy gratamente sorprendido de que ustedes tienen unas autoridades que son muy sensibles, a diferencia de las que tenemos nosotros en México, son muy sensibles a la parte de las personas, son muy sensibles a la parte de construir un proyecto de ciudad, y que creo que aquí se puede cimentar un nuevo acuerdo que le genere valor a la ciudad y, por supuesto, trabajar mucho también en el derecho a la ciudad, como esto que estaban mencionando mis compañeras, en el derecho a una movilidad activa. Muchas gracias. Vamos a abrirlo de preguntas. En este momento abrimos la sección de consultas. ¿Me indican? ¿Quejas? ¿Quejas? No. ¿Quejas también? También, bueno, no. ¿Quién tiene la primera consulta? ¿Sugerencias? ¿O comentarios? Acá. Ya se cansaron. Por favor. Gracias. Yo pues por hablar, ¿no? Pero lo que quería era simplemente felicitarte por la presentación, por el panorama transversal que has dado, por la calidad también del ejercicio que has planteado, articulando con vídeos. La verdad que me ha parecido muy interesante, muy informativo
y particularmente el tema de tomar ya en cuenta alguna serie de tus criterios habituales de trabajo e intentar incorporarlos en San José. Por lo tanto, desde mi punto de vista, como no tengo muchas consultas en este caso, felicitarte. Gracias. Gracias. Igualmente, Benjamín, la pregunta más bien era en qué momento había logrado hacer esta investigación tan profunda, digamos, un poco de nuestra situación. La pregunta sería, o sea, desde la perspectiva suya, después de este análisis, ¿cómo cree que quedamos posicionados y en función un poco a lo que se ha venido exponiendo durante el Congreso? Me parece que esta última diapositiva resume de alguna manera una estrategia que podemos utilizar como base. Y bueno, según lo que has visto entonces en todo el tiempo que ha pasado, o sea, ¿cuál es el panorama que digamos podría resumir un poco con respecto a lo que estamos planteando y lo que está pasando aquí? Pues a mí me parece que es muy pertinente lo que están haciendo. En el caso de México también empiezan a surgir algunas iniciativas desde la parte de la ciudadanía organizada, y en el caso aquí de San José yo lo veo muy pertinente. Lo que creo observar como una oportunidad es que al término del Congreso pues debería de haber algún tipo de declaratoria, manifestación, como creo que la están pensando, precisamente para que se les dé seguimiento con las autoridades, y entonces que sea esta base de una nueva alianza en donde ustedes como sociedad organizada, sobre todo preocupados por el diseño del espacio, puedan darle seguimiento, porque, digo, las autoridades siempre están ocupadas, ¿no?, muchas de ellas en la parte más política, y a veces, o en su mayoría, sobre todo en México, descuidamos mucho la parte que tiene que ver con este proyecto de ciudad de mediano y largo plazo. Entonces, aquí al ser un organismo ajeno a esta situación política, creo que se puede convertir en un observador. En el caso de una ciudad que también es la segunda, tercera de México, que es la ciudad de Guadalajara, que seguramente ustedes conocen, hay una fiscalía urbana. Esta fiscalía urbana es interesante porque forma parte de ciudadanos como nosotros, de representantes de arquitectura, de ingeniería, del medio ambiente, de movimientos organizados como los ciclistas, y que entre todos ellos hacen una fiscalía. Esta fiscalía es la que está observando continuamente que se lleven a cabo las obras que determina un consejo ciudadano. Entonces tienen dos instrumentos interesantes. Yo creo que aquí el colegio podría empezarse a convertir en esa voz que vigile estas demandas que salgan de aquí, precisamente por construir una ciudad un poquito más responsable con el peatón en este caso. Y si salen cosas muy puntuales como las que se están ya perfilando, pues creo que esa carta, digo, no sé, los que son más en mercadotecnia, ¿no?, habría que encontrar una forma de identificarla, si es la Carta San José, si es el Acuerdo San José, si es algo que los identifique, de tal manera que esto se le pueda ir dando seguimiento a través de la sociedad organizada y tener, digo, alguna especie como de fiscalía que la esté además supervisando y exigiendo. Entonces a mí me parece que es muy pertinente, es muy importante, pero creo que sí tenemos el reto y la oportunidad de terminar con algo explícito para que pase de una buena intención a una buena acción. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Ya tenemos una consulta. Por favor, me colaboran con el micrófono. Si no me preguntan, ¿puedo seguir hablando? ¿No? Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes. Aquí, como decimos, usted que ve los toros desde la barrera, exacto, que es bueno tener a veces la visión desde afuera. Y el tema, aparte que es muy amplio, se presta para mucho y el tema es muy extenso. Pero lo mío es una simple pregunta. Usted como extranjero en Costa Rica y también desde el punto de vista de México, ¿por qué cree que en nuestros países, o que América Latina, la curva de aprendizaje ha sido tan lenta? ¿Qué es la política, la clase política de nuestros países, que
la cultura, la educación, porque hay otros países que han llegado y ya tienen la curva de aprendizaje hecha, y como decimos aquí, pues no hay que inventar el agua tibia, ¿verdad? Si ya está el proceso, pues es nada más de implementarlo y domesticarlo a donde se quiera aplicar. Pero ¿por qué en América Latina, ¿verdad? Nos ha costado tanto? O hay apenas ejemplos tan puntuales como Curitiba, ¿verdad? Que son tan puntuales y no hemos podido expandir, o no se ha podido expandir esa fórmula que ha sido exitosa, y todavía hay países, bueno, Costa Rica, bueno, que ahora que hay un poco más de apertura a eso, pero pues no se puede expandir. ¿Qué piensa usted que la expansión de eso ha sido tan limitada, tan dura, tan difícil? ¿A qué se debe? ¿Cuál es su opinión parte de eso? Pues bueno, el hecho de ser académico me da la libertad de decir algunas cosas, y sí creo que tiene que ver mucho con la parte política en América Latina. En las pocas ciudades que he tenido la oportunidad de visitar y de hacer estas relaciones, no hay lugar a que uno no llegue que no les pregunte, bueno, ¿y aquí qué falla en la ciudad? Y que no digan, pues es que los políticos, y los políticos, y los políticos. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, y cosa que sí, como les dije hace rato, les reconozco, tiene que ser una nueva generación, o sea, más jóvenes, sensibles, de esta parte, los que tengan que ir liderando la ciudad y que se fijen en nuevas prioridades. En el caso nosotros de México y de algunos casos, si los relacionamos, han sido las autoridades municipales o las autoridades locales las que han dado ese cambio. Llega un político diferente, visionario, y es el que echa a andar el proyecto, ¿no? Como pasó en Curitiba. En la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, donde le estoy comentando ahorita, igual llegó este político joven, formado en la academia, y inició con la observación de la ciudadanía en su trabajo, en lugar de ser reactivo. En el caso que les comenté ahorita también de Monterrey, fue lo mismo, un político que venía del sector empresarial, que se juntó con ellos y que dijo, oigan, vamos a hacer esto, pero cuesta dinero, y dijo, bueno, pues le entramos. Es una de las ciudades con el mayor PIB per cápita, o el mayor PIB per cápita de México. Y entre estas ideas, o sea, llega un político diferente que se centra más en eso. Pues yo creo que ahí sí tenemos ese reto, que no es me atrevería a decir, una práctica muy consistente en América Latina. Entonces hay garbanzos de a libra, ¿no? También dicen que de repente, y es el que precisamente da este switch y este cambio. Yo analicé hace poco el caso de una ciudad asiática, que hay también que fuera como un alcalde, viéndole la rentabilidad política a una obra de esta naturaleza, recuperó un río, hizo demoliciones, enfrentó los costos que esto implicaba, pero después siguió en su carrera política por la alta rentabilidad que tiene. Entonces me parece que también la nueva visión de los políticos tiene que encontrar que estos elementos de privilegiar al peatón, de privilegiar las áreas naturales, tienen una alta rentabilidad política sobre la ciudad. Y en la medida que resuelvan a la ciudad, pues van a resolver la mayor cantidad de problemas que tenemos en el mundo, porque pues somos un mundo urbano, somos la región más urbanizada del mundo, vivimos más del 50% en ciudades. Entonces creo que sí tendrían que ser un poquito más sensibles y fijarse en una dirección, pero sí es un elemento que pesa mucho en la parte política. Gracias. Bueno, vamos a cerrar entonces acá la sección de consultas, y no sin antes agradecerle al arquitecto Benjamín Alba por la conferencia de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.